todos tus hijos en un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del Pilar. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del Pilar. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del Pilar. Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan en este nuevo programa de En Unión con María. Sean todos bienvenidos, tengan todos ustedes una buena tarde. Bien, nosotros el día de hoy venimos, ¿verdad?, a presentarles un programa muy especial. Les saluda José Carlos Cardosa del Presidium María Lucero del Señor y Olga Vilches del Presidium María Inmaculada. El día de hoy tenemos un programa muy especial, como les digo. Así que quédense, no se lo pierdan, y a Jesús por María. Para iniciar, vamos a encomendarnos a Dios primero que todo. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. En esta tarde, Señor, te damos gracias por tenernos aquí reunidos en esta transmisión. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y corazón al mensaje que nos transmite por medio de tu Madre. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados en la jornada de hoy y te pedimos misericordia y que por la intercesión de la Santísima Virgen María te apiades de nosotros, simples pecadores. Por eso te dedicamos la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les digo, hermano, hoy tenemos un programa muy especial, pero primero tenemos unos pequeños anuncios. Primero que todo, recuerden que estamos en el rezo del Rosario Diario, aún, ¿verdad? Por la situación en la que nos encontramos y por orden del Papa, de su santidad, de rezar y ser constante en el Rosario. Entonces, también estamos anotando intenciones, ¿verdad? Sea por sus familiares, amigos, comunidades. Entonces, si tienen alguna intención que ustedes quieran anotar para el rosario de hoy, la dejan en los comentarios, ¿verdad? También al finalizar este programa se hará una oración dedicada a esas intenciones. Entonces, ¿verdad? Esperamos sus intenciones, hermanos, que las pongan en los comentarios y así pues damos inicio a este programa. Y bien, el programa de hoy, hermanos, se trata de una advocación muy especial de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hablar específicamente de una de las apariciones o advocaciones de ella. Y vamos a ver si los que están ahí atentos, sintonizándonos, pues la logran adivinar. Vamos a dar 3 pistas. Y verdad, al que adivine, ahí le vamos a mandar un premio por el Messenger. Entonces, ¿verdad? Recuerden ponerla en los comentarios. Es una advocación que está a pocos días de celebrarse. Esa es la primera pista. Se celebra concretamente el 16 de julio. Entonces vamos a ver si algún hermano ahí la adivina. En los comentarios pueden poner a ver si acertan. Ahí tenemos al hermano Carlos Rodolfo Calderón, Virgen del Carmen. Correcto, así es, hermano. Se ganó el premio, ¿verdad? Y se lo vamos a mandar por Messenger. Muchas gracias, ¿verdad? También Fátima, Virgen del Carmen, así es. Adivinaste, ¿ves? No fue necesario dar las 3 pistas. Sí, así es, hermano. Vamos a hablar acerca de Nuestra Señora del Carmen o Santa María del Monte Carmelo. Se celebra el 16 de julio, estamos a pocos días, es el próximo jueves. También es una devoción bastante particular, tiene muchas cosas interesantes. Y estas cosas, ¿verdad? O historia, las vamos a estar comentando en este programa. Pero no solo la historia y el origen, sino el mensaje que nos transmite. Así que vamos a dar inicio. Y recordarles algo, ¿verdad, hermanos? Que si tienen algo con lo que ustedes quieran complementar la información, porque nosotros venimos y le damos un poco del mensaje, pero si hay algún devoto de esta advocación que quiera comentar un poco más, pues también en los comentarios para enriquecernos aún más de el conocimiento de esta bellísima advocación. Y también si tienen dudas al respecto, pueden dejarla en los comentarios. Bien, entonces para comenzar es importante hacer una aclaración, ¿verdad? La Virgen del Carmen es la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ¿verdad? Que se nos fue dada como Madre al pie de la cruz, en la persona de Juan, el discípulo amado. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto
del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así pues, en distintos momentos, la Virgen se muestra vestida de diferentes maneras, es decir, con una distinta iconografía, con distintos elementos. Por esta razón se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo la Virgen de Fátima, la Guadalupana. Tenemos, ¿verdad?, muchas advocaciones, pero es importante hacer saber que es una, la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, ¿verdad? El amor que le profesemos a una advocación o a varias advocaciones es el amor que le profesamos a Cristo por medio de su Madre, ¿verdad? También recordar que a la Virgen María nosotros la veneramos como Madre nuestra, no la adoramos, ¿verdad? Adorar solamente a Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, para iniciar esto, ¿verdad? Sabemos que es la patrona de todos los que llevan el nombre Carmen, Carmelita, Carmela, y bien, es importante saber la etimología o de dónde proviene esta palabra. Esta palabra proviene del hebreo Carmel o Al-Karem y que se puede traducir como jardín de Dios. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que también son conocidos como los carmelitas. Muchos de aquí los conocemos, ¿verdad? Y acerca de sus orígenes, es decir, de dónde viene toda esta advocación, dónde fue su aparición, cuál es su historia en la salvación, ¿verdad? En el plan de salvación que tiene Dios, pues eso lo vamos a ver más adelante. Pero déjenme decirles que tiene una gran particularidad, y es que la Virgen del Monte Carmelo tiene su origen desde el Antiguo Testamento. Pueden imaginarse ustedes desde hace ¿cuántos años? Más de 2000 años. Podríamos decir casi desde hace 3000 años. Mucho antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tiene su origen? Pues en el primer libro de los Reyes, donde se habla del profeta Elías. Para muchos va a ser familiar, ¿verdad? El profeta Elías, que lo podemos recordar de aquel relato bíblico en donde él demuestra quién es el verdadero Dios contra los dioses paganos, específicamente contra el dios Baal, ¿verdad? Que lo retan a que encienda una hoguera sobre un sacrificio de un buey, que si realmente era el verdadero Dios, entonces iba a poder hacer ese milagro. Y al asombro de todas las personas y el propio rey Ahab, el rey Ahab era el rey de esa época que se había desviado de Yahvé, es decir, adoraba a otros dioses paganos. Ante el asombro de él y de todas las personas que presenciaron ese milagro, la hoguera se encendió por las oraciones de Elías y no por la de los otros sacerdotes paganos. Del otro dios Baal, que nada que ver, no era verdadero, solo hay un único Dios. Y así fue como lo demostró. Y es importante mencionar que el lugar donde se demostró esto fue precisamente en el Monte Carmelo. Entonces, desde ahí viene esa advocación, pero ustedes podrán decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto, verdad? ¿Qué tiene que ver Elías y Ahab y el Monte Carmelo en ese entonces? Que se apareció la Virgen ahí, ¿no? Si todavía no había nacido. Pues entonces, vamos a irnos a la Biblia, específicamente en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 44. Esto fue justo antes de que Elías fuera retado por los sacerdotes paganos a que realizara esa proeza, ¿verdad? Que la realizó Dios. Entonces, después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nube no más grande que la palma de la mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso se encuentra en el primer libro de Reyes,
capítulo 18, versículo 44. Tengan muy en cuenta este versículo de la Biblia porque más adelante vamos a explicar cuál es la relación que tiene al respecto de la advocación. Pero primero vamos a hablar un poco más acerca de este monte, el Monte Carmelo, ¿verdad? Como lo podemos observar aquí en esta imagen, es ese que está ahí. Podemos observarlo. El Monte Carmelo es una cordillera que se desemboca, es decir, que termina en la costa del mar Mediterráneo. Está localizado en lo que hoy en día es Israel. Tiene aproximadamente 5.000 metros de altura por el nivel del mar, y ahí fue donde realizó la gran proeza Dios de demostrar quién era el único Dios. Entonces, este monte que está aquí, como pueden verlo, tiene una gran vista al mar Mediterráneo. Y es desde ahí donde Elías subió y vio que ascendía desde el mar una nube no más grande que la palma de la mano, como lo dice en la Escritura. El Carmelo, el monte, era sin duda el monte donde numerosos profetas rindieron culto a Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica. Esta vida eremítica quiere decir que es una vida en austeridad, apartada, ¿verdad?, de todo el mundo. Se iban a las cuevas que existen, incluso hoy en día, en el Monte Carmelo, y ahí vivían. Eso es lo que es ser un eremita, vivir en unas cuevas, alejado, ¿verdad?, de todo lo que es la sociedad. Esta forma de oración, de penitencia y austeridad fue continuada siglos más tarde, concretamente en el siglo III y IV, por hombres cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo y que de alguna manera tuvieron al propio Elías como patrón, situándose en el valle llamado Wadi Sia, que se queda junto al lado, ¿verdad?, del Monte Carmelo. Entonces, continuando, ¿verdad?, con este estilo de vida que algunas personas asumieron. Posteriormente, en el siglo XII, más tarde, un grupo de devotos de Tierra Santa, procedentes de Occidente, algunos creían que venían de Italia, decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la Virgen María, ¿verdad? Ahí vemos por primera vez la aparición del nombre de la Virgen María. Tenían como patrona a la Virgen María, esas personas que se retiraban a este estilo de vida. Ahí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Y esto, ¿verdad?, hay que aclararlo, que desde su monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano. No crearon ellos, no fue que ellos la inventaron, ni tampoco el título de esa advocación respondía a una imagen en especial. Aún, estamos hablando del siglo XII, aún en ese tiempo no había una imagen en especial de la Virgen del Carmen. Eso fue hasta más luego. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, que desde los antiguos ermitaños hasta estos cristianos que fueron de Tierra Santa a instalarse ahí a su estilo de vida, han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Estos cristianos interpretaron la nube de la visión de Elías, si podemos recordar el versículo que leímos de la Biblia, como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. En el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. Y podrán preguntarse, algunos de los que estamos aquí, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Pues es el dogma, es decir, una verdad de fe. Es el dogma que nos dice que la Santísima Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original desde el momento de su concepción. Lo celebramos con la gritería aquí en Nicaragua
y es patrona de nuestro país. Entonces, no hay que confundir, ¿verdad? Que esa es la advocación que corresponde a ese lugar. No, sino que es el símbolo que ellos interpretaron en la nube de la visión de Elías. Entonces, prosiguiendo, que es bastante importante esto, porque podemos ver desde aquí cómo era un movimiento, un estilo de vida inspirado realmente por Dios, porque imagínense que los carmelitas, estas personas, estos ermitaños, tenían una misa, es decir, oraciones específicas dentro de la liturgia para la Inmaculada Concepción, incluso antes de que se proclamara el dogma. Entonces podemos ver que realmente es algo inspirado, no fue una coincidencia, no fue que, ¿verdad? Tampoco ellos lo inventaron, no, es una verdad de fe, es una verdad revelada, y por lo tanto, fue tanto revelada como a las personas que la proclamaron en su momento, como a los carmelitas 5 siglos antes de que fuera proclamada. Entonces, estos hermanos eremitas quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los evangelios, como son la maternidad divina, la virginidad, Inmaculada Concepción y Anunciación. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza fueron la cuna de la orden de los carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. Entonces, no fue que ellos la inventaron, otra vez hago realce en esto, sino que ellos dedicaron su estilo de vida a la Santísima Virgen María como patrona, y por tal razón desde ese entonces, aunque no hubiera una imagen o aparición en específico, entonces se le llamaba a ellos como los hermanos bienaventurados de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Es decir, estaban bajo su patronazgo. La aparición y consecuente advocación fue siglos más tarde. Vamos a hablar, ¿verdad?, de eso más luego. Y es que, primero que todo, es importante localizarnos en el contexto que existía en esos tiempos. Y es que cuando en el siglo XII, es decir, la Edad Media, estos hermanos comenzaron a formarse más como una orden constituida, tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Pues por la situación sociopolítica que existía en esas regiones. Recordemos que son las regiones de Tierra Santa y que estuvieron bastante en conflicto. Podemos recordar a los hermanos de las cruzadas, todos esos conflictos con los musulmanes hicieron que fuera un lugar de bastante roce. Entonces, como cualquier otra institución u orden que se quiso formar en esos tiempos, pasó momentos difíciles, es decir, momentos de los que creían que no iban a salir, que iban a dejar de existir como institución religiosa. Sin embargo, fue un milagro, ¿verdad?, que no fuera así, sino que se conserva hasta hoy en día la orden de los hermanos carmelitas. Pero ¿cómo pasó eso?, ¿verdad? Primero es importante definir los inicios de la orden. Y los inicios de la orden se remontan a el 1200 aproximadamente, cuando los hermanos que ya vivían en las montañas, los cristianos, se dirigieron al patriarca de Jerusalén, San Alberto. Este patriarca de Jerusalén era el legado papal de la Tierra Santa, es decir, el que administraba los asuntos de la Iglesia Católica bajo la jerarquía del Papa, pero en la Tierra Santa. Entonces estos eremitas, estos hermanos se dirigieron a él y le pidieron, ¿verdad?, que le diera una norma de vida, que les redactara un orden mediante el cual se podían regir como eremitas. Entonces, accediendo
Al pedido, el santo legislador les redactó y concedió una fórmula y el consecuente permiso para que se establecieran al lado de la fuente del Monte Carmelo, es decir, en el valle que ya habíamos mencionado anteriormente. Todo esto, como les decía, sucedía a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. El patriarca Alberto, entre otras prescripciones, le ordenó que instalasen su monasterio junto a la fuente de Elías, que construyan un pequeño oratorio en medio de su celda, donde se habrían de reunir diariamente para oír la Santa Misa y rezar las horas canónicas. Consta entonces que la capilla fue construida y dedicada a Santa María, en cuyo altar se veneraba a un ícono de la Virgen como titular de la misma, no a la que conocemos aún como Virgen del Carmen, sino un ícono de la Virgen. De ahí les vendría pues el nombre que ya les había mencionado, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, o simplemente carmelitas como se siguen llamando hasta el día de hoy. Entonces aquel bíblico monte les confería un doble patronazgo, el de Elías, ¿verdad? Que lo consideran aún como el patriarca, como su padre y fundador, y de la Santísima Virgen María. Ese es el inicio de la orden de los carmelitas, ¿verdad? Ya está formada como una institución aprobada por los papas Honorio III e Inocencio IV, ¿verdad? Ellos fueron los papas que aprobaron como una orden de frailes mendicantes, se le llamaba. Es decir, que vivían de la caridad, eran frailes mendicantes y se retiraban a un lugar, específicamente a este monte, a vivir en austeridad. Así pues, como ya se ha instituido, ahora estamos hablando del año 1246, en el siglo XIII, nombraron a San Simón Stock como general de la orden carmelita. Es decir, el superior de todo. Esto es en Inglaterra. Ojo que no es en el Monte Carmelo. Para ese entonces ya había sucedido de que tuvieron que trasladarse a otro lugar por las constantes amenazas que tenía la orden. Y no fue solo a un lugar, Inglaterra, sino a distintos lugares de toda Europa. Entonces, San Simón Stock se dio cuenta de que sin una intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco tiempo. Es decir, que necesitaban avivar esa espiritualidad que ellos ya poseían. Entonces, San Simón Stock recurrió a María poniendo la orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían, y orando, en constante oración. En su oración la llamaba a la Virgen María la flor del Carmelo y la estrella del mar, y le suplicaba la protección para toda la comunidad. Y entonces, en respuesta a esta ferviente oración, la Virgen María, que siempre está con nosotros, que nos responde a nuestras plegarias, si nosotros las pedimos con el fervor que es, entonces se le apareció el 16 de julio de 1251, que esa es la aparición que nosotros celebramos este próximo jueves, y que es precisamente la advocación, o sea, es decir, la imagen, la iconografía que le da el nombre a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Entonces, aquí en esta aparición, la Virgen no llega con las manos vacías, sino que llega con un regalo muy especial, un regalo llamado escapulario. Ya para nosotros puede ser familiar. Para los que no es familiar, un escapulario es un sacramental, no un sacramento, un sacramental, es decir, un objeto de especial devoción que nos confiere gracia. Entonces, ese escapulario se lo da a la Virgen María.
con la siguiente promesa. Y no solamente él se lo dio así, no, sino que va adjunto con una promesa. Y es la siguiente, y es que el escapulario debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Y hasta hoy en día, ¿verdad? Tenemos a muchos hermanos, sean laicos, sean clérigos, que poseen un escapulario y que siguen las prescripciones de esta promesa. Aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, muchos laicos con el tiempo fueron sintiendo el llamado de vivir una vida más comprometida con la espiritualidad carmelita. Y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se agregaban muchos laicos por medio de la devoción a la Virgen y al uso del escapulario. La Iglesia, también como madre, extendió el privilegio del escapulario a todos los laicos, no solamente es particular de la orden, sino que para todos los católicos, ¿verdad? La Santísima Virgen María también es importante mencionar que se le apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV, es decir, un siglo más tarde, y le prometió para quienes cumplieran los requisitos de esta devoción lo siguiente, que ella, como Madre de Misericordia, con sus ruegos, oraciones, mérito y protección especial, le ayudaré para que libres cuanto antes de sus penas sean trasladadas su alma a la bienaventuranza. Entonces es una promesa bastante interesante y que vamos a ahondar un poco más en la segunda parte de este programa. Ahora bien, otro dato bastante interesante acerca de esta advocación es que se le llama patrona de los navegantes, marineros e incluso patrona de los mares. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Qué tiene que ver el mar? Pues si ustedes recuerdan, el Monte Carmelo, que es el que tienen ahí en la imagen, tiene una gran vista al mar, como pueden observar ahí. Y según la visión, ¿verdad? Según la visión de Elías, ellos interpretaron a la nube que ascendía del mar como la Santísima Virgen María. En la Edad Media se creía que María significaba estrella del mar, en latín Stella Maris. Desde aquella época, muchos carmelitas han aclamado a María como la flor del Carmelo y la estrella del mar, como lo hizo en su oración San Simón Stock. Y este nombre también se le da a todos los centros de apostolado que quedan cerca del mar de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que están ubicados en lugares costeros, en puertos. Y es porque los marineros, antes de la edad de la electrónica, ¿verdad? Antes de que tuviéramos los celulares, todos esos instrumentos necesarios para navegar en el mar, ellos dependían de la estrella para marcar su rumbo en el océano. De aquí la analogía con la Virgen María, quien como estrella del mar nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. Así pues, entonces, es patrona de los mares, navegantes y pescadores incluso, compartiendo el patronazgo con Pedro también, que es pescador, el primer papa. También, a mediados del siglo XIII, como les había mencionado, bajo la amenaza constante del Islam, aquel grupo de ermitaños se vio obligado a refugiarse en lugares más seguros. Por la invasión de los sarracenos, los carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo. Pero hay una antigua tradición que nos dice que antes de partir se le apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina, y ella prometió ser para ellos su estrella del mar. Por eso la conocen con ese bello nombre, a la Santísima Virgen María, porque incluso el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar. La devoción a la Virgen del Carmen, ¿verdad?, está propagada
particularmente en los lugares donde se establecieron los carmelitas. Ellos fueron los principales focos de difusión de esta devoción. En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española. Principalmente en España está muy difundida esta devoción y le tienen un gran amor. Es considerada reina y patrona de Chile, de su Fuerza Armada y de los Carabineros. Es patrona también de su Policía Nacional, de su Ejército Nacional, de los marineros y de los conductores en Colombia. En Bolivia es la patrona de la nación y de su Fuerza Armada. En el Perú es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima. Y en Venezuela es patrona del ejército y los conductores. Además fue patrona del ejército de los Andes, que liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú. La Virgen del Carmen, entonces podemos ver que es una devoción que se encuentra principalmente por toda Latinoamérica, ¿verdad? Recordando primero que en España era una devoción muy arraigada. Entonces, a consecuencia de la colonización, los hermanos que vinieron a predicar aquí trajeron esa hermosa devoción. Y aquí en Nicaragua, ¿verdad? ¿Cómo la veneramos? De qué manera, en qué lugares, pues es importante saber, ya algunos sabrán, de que la Virgen del Carmen es venerada como patrona en la ciudad y puerto de San Juan del Sur y en la ciudad de Río Blanco. Ambos municipios de Nicaragua son los únicos lugares en toda Nicaragua que se celebra cada 16 de julio a la llamada Reina del Mar y los Ríos, Estela Maris, como habíamos dicho, y como protectora de los pescadores. Las celebraciones inician el día 15 de julio, con una víspera por la noche, que se realiza una vigilia en la playa de la bahía. Se entonan cantos en honor a la Virgen con bandas musicales, filarmónicos, chicheros, y en la ciudad de Río Blanco se hace una procesión en las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada al oeste del río de la Ermita. El altar con el que se adorna a la Santísima Virgen María, con esta advocación, es adornado con accesorios alusivos al mar o al río, ¿verdad? Como patrona del mar que es ella. En esta imagen que podemos observar acá, podemos ver una de las tantas celebraciones que se le hacen aquí, ¿verdad? Específicamente en San Juan del Sur. En San Juan del Sur, ¿qué es lo que hacen? El 16 de julio se realiza por la mañana una diana y posteriormente la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen. A continuación, una procesión por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la terminal pesquera, en donde permanece hasta las 3 de la tarde, que se realiza una procesión en el mar, que dura aproximadamente una hora y media. Diversas embarcaciones adornadas con banderines de colores acompañan a la Reina del Mar en su recorrido. Incluso dicen algunos que es común que los delfines se acerquen a la embarcación que lleve la imagen de la Virgen para rendirle tributo. También la Virgen del Carmen es patrona de la ciudad de Estelí, en, ¿verdad?, nuestro país. Tenemos presencia también de la Orden de los Carmelitas aquí, en Nicaragua. Específicamente es la rama femenina, es decir, las Carmelitas Descalzas, en el monasterio María, Madre de Misericordia y San José, que fue fundado el 19 de marzo del 2003 por hermanas venidas de México y se encuentra localizado en el municipio de El Crucero, en Managua. También con los santos, ellos eran muy devotos de la Santísima Virgen María, tanto los que pertenecían a la Orden de los Carmelitas como otros santos que también eran devotos a la Santísima Virgen.
Podemos hablar entonces de San Alfonso María de Ligorio y San Juan Bosco. Ellos tenían una especial devoción a la Virgen del Carmen y usaban el escapulario. Cuando murió San Alfonso Ligorio, le enterraron con sus vestiduras sacerdotales y con su escapulario. Muchos años después, cuando abrieron su tumba, encontraron que su cuerpo y todas las vestimentas estaban hechas polvo. Sin embargo, el escapulario estaba intacto. El escapulario de San Alfonso está en exhibición en su monasterio en Roma. En el siglo XVI también tenemos a dos grandes santos que impulsaron la reforma del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura. Estos dos santos también son doctores de la Iglesia y son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Puede ser un poco familiar para nosotros. Ellos pertenecían a la orden de los carmelitas descalzos, ¿verdad? Ellos impulsaron una reforma para regresar a su regla original, que es la llamada regla carmelita o regla de San Alberto. Entonces, eso fue un poco acerca del origen y de dónde viene esta advocación. A continuación, la hermana Olga nos compartirá un poco más acerca del mensaje en sí, que nos trae la Santísima Virgen y el escapulario. Bueno, primeramente sabemos que el mensaje de Nuestra Señora del Monte Carmelo está estrechamente unido con su escapulario. Podemos preguntar de dónde viene el origen del escapulario. El escapulario viene del latín scapule, que significa hombros. Originalmente era un hábito usado por los carmelitas que se les cubría todos sus pies. Luego, con el tiempo, la modernización, el hombre adquirió una forma más práctica de llevarlo en su día a día, que es como lo conocemos actualmente. Son dos trozos de tela, normalmente tejidos de lana, que están unidos con un cordón. Habitualmente se conoce que en la parte frontal llevan a Nuestra Señora del Carmen y en la parte trasera el escudo de los carmelitas, o puede llevar la M simbolizando a nuestra Madre. Debemos saber qué cosas es el escapulario y qué cosas no es. El escapulario no es un amuleto mágico. No es una garantía automática a la salvación y tampoco es una dispensa a vivir las exigencias de nuestra vida cristiana. Al contrario, nos invita a vivirla de una manera más responsable, uniéndonos totalmente a María para llegar a Jesús. Decía San Claudio de Colombier: y si yo quiero morir con mis pecados, pues morirás con ellos, pero no morirás con tu escapulario. ¿A qué se refería este santo? A que el escapulario, al ser un sacramental, del que abordaremos más adelante, nos invita a vivir nos invita a vivir nuestra vida de una manera a unirnos totalmente a María para llegar a Jesús. Realmente los carmelitas adoptaron el sentido simbólico de llevar la cruz de cada día como discípulos y seguidores de Jesús. Los tres significados más simbólicos del escapulario son el amor, protección y pertenencia total a María. Le hablaría un poco de la protección. Nosotros solemos tener protección para nuestros automóviles, en caso de los adultos, para la salud en los hospitales,
entre otras cosas, pero normalmente no solemos tener un seguro para nuestra alma. El escapulario es un seguro para ella. En pleno siglo XXI, con tantas tragedias, tantos desastres como la pandemia, se nos hace un complemento total de manera que podemos estar más unidos a María. Decía nuestra madre de que el escapulario es una manera en la que estamos pensando incesantemente en ella y ella está pensando en nosotros. Les voy a hablar un poco acerca de las promesas hechas por nuestra madre. Primeramente es la hecha a San Simón Stock cuando se le apareció, como decía nuestro hermano José Carlos, el 16 de julio de 1251. No sé si se interrumpió o cómo. Sí, todavía se logra escuchar. Puedes Okay. continuar. Entonces, ella nos dice en este mensaje, cuando se le entrega el hábito carmelita al santo, de que nos ayudará a no estar condenados en el purgatorio, a salir lo más pronto posible. Esto va unido a la segunda promesa, que nos habla del privilegio sabatino. ¿Qué era esto? El Papa Juan XXII era muy devoto de Nuestra Señora del Carmen. Un día ella se le apareció diciendo las siguientes palabras: yo, Madre de Misericordia, libraré el purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Por tanto, él declaró de que lo más pronto posible nuestra madre nos haría salir del purgatorio. Incluso se dice de que si nosotros cumplimos todas las exigencias, todos los mandatos que nos manda nuestra madre, podríamos ni siquiera llegar al purgatorio, sino que estar de un solo en la gloria con nuestro Señor Jesucristo y ella claramente. Este privilegio sabatino fue muy cuestionado por muchos papas, pero el Papa Pablo V lo declaró totalmente cierto y impuso de que si este mensaje no fuera dicho por el Papa Juan XXII, realmente no se hubiera dado a conocer tanto de Nuestra Señora del Carmen. Así que era algo por lo cual debíamos de creer. El escapulario es un signo aprobado por la Iglesia desde hace 7 siglos. Nos representa el compromiso de seguir a Jesús al ejemplo de María, abiertos a su voluntad y a Dios, y guiados por su fe y esperanza. Bueno, yo les quiero también hablar acerca de un poco cómo han tenido distintos santos y personas testimonios de acuerdo al escapulario. Exactamente nos hablaba de que a San Simón Stock, días después de que se le presentó a nuestra madre, le llevaron a un hombre que ya estaba muriendo, un hombre de 70 años. Cuando éste pudo recobrar un poco la memoria, le dijo a San Simón que no era católico. Sin embargo, murió absuelto de sus pecados y bautizado, lo pudieron bautizar. También nos hablan de que un sacerdote una vez hablaba con un hombre
y este no quería dirigirle la palabra, no quería saber nada de él. Pero le preguntó el sacerdote que si quería que le impusiera el escapulario, él lo llevaba en su mano. El hombre dijo que sí. Claramente no era católico. Y a la hora o en un prolongado tiempo, este hombre quiso confesarse y estar en gracia con Dios. Y es una de las cosas que nos llama a este escapulario, a estar en gracia con Dios. Por lo tanto, las personas que lo lleven impuesto deben de estar confesadas y tener una gran unión con nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar que este escapulario, la primera vez que sea impuesto, tiene que ser por un sacerdote o por alguien de la orden de las carmelitas. Si en un dado caso el escapulario se llega a dañar por el paso del tiempo, lo podemos guardar o quemar diciendo alguna oración destinada a nuestra madre o enterrarlo. Y si quisiéramos sustituirlo, no se debe pedir una bendición para este nuevo escapulario, ya que las gracias quedaron en la persona que lo portaba. Bueno, los escapularios, así como decía nuestro hermano José Carlos, de San Alfonso María de Gregorio y de San Juan Bosco, estuvieron intactos cuando luego de que fallecieron se abrió su sepulcro. Asimismo pasó con San Juan Pablo II. Él portaba también su escapulario y al igual estaba intacto. Bueno, también estuve viendo acerca de los testimonios aquí en Nicaragua. Realmente me di cuenta de que hay muy pocas personas que son devotas de esta advocación, pero me llamó mucho la atención la devoción que le tiene una señora en Río Blanco, Matagalpa. Ella decía de que tenía una prima enferma y pedía incesantemente a nuestra madre en advocación de Nuestra Señora del Carmen que la sanara. Dijo de que cuando logró sanarse le entregaba todos los años en su festividad a ella una ofrenda, en una peregrinación. Ella caminaba y le llevaba velas o alguna otra ofrenda gracias a que le cumplió esa petición que le había hecho ella. También en San Juan del Sur, ella es la copatrona. Y en Río San Juan, San Carlos, es la protectora de los pescadores. Podemos ver que llevar este escapulario es una manera de llegar a Jesús de una manera más fácil, estar totalmente unido a nuestra Madre y a la vez a Jesús. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún aporte que quieran hacer. Vamos a ver si se anima algún hermano que sea devoto de la Santísima Virgen, específicamente de la devoción y que sepa de algo más o que nos quiera compartir. O si tienen alguna duda también, pues que la compartan con nosotros y en la medida que sepamos, pues la respondemos.
Bueno, si no hay ninguna duda, les mandaremos saludos a las personas que nos comentaron en la transmisión. Saludos. Bien, parece que tenemos aquí una duda. Dice Luz Mar. La Virgen del Carmen intercede por las almas del purgatorio. ¿Me pueden explicar? Claro que sí, hermana. Como Sí, decía, hermana Olga. Bueno, sí, continúe, hermana Olga. sí, como decía, en el privilegio sabatino nos habla de que Nuestra Señora va a buscar la forma más rápida de sacarnos del purgatorio a todas las personas que sean devotas de ella y que lleven impuesto su escapulario con mucha devoción. También, inclusive si no somos de la orden de los carmelitas, pero a la hora de llevar el escapulario puesto, estamos llamados a vivir una vida semejante a la de ellos, con ciertas normas de las que ellos tienen en su orden. Así que ella nos ayuda a salir lo más pronto posible del purgatorio, siempre que seamos devotas de ella, siempre que estemos en constante oración y unión con nuestra Madre. Bien, aquí también tenemos al hermano Rafael Tinoco, que dice que si sabemos algo sobre la celebración de Nuestra Señora del Carmen en Corinto. Pues hermano, como comentábamos, la Virgen María es patrona de los mares y de todos los puertos y todas las ciudades costeras, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, también me imagino que existen muchos devotos, específicamente los pescadores, ¿verdad? Se encomiendan a ella, a la Señora del Carmen. Pero si nos puede compartir algo más, si hay una forma específica de celebración que usted conozca, hermano, pues también puede ponerla en los comentarios. Dice Marja, recuerdo mucho a las señoras de antes andar su escapulario. Claro que sí, es una devoción que siempre ha estado presente, que nunca se lo quitan, ¿verdad? Y es porque realmente es como un manto. A lo largo de todas las escrituras podemos ver cómo una persona o Dios reviste a alguien. Pues algo parecido pasa con el escapulario. Es un manto que se pone en señal de protección. Y el escapulario, ¿verdad?, nos protege de las penas, ¿verdad?, del pecado. O debería, pues, por lo menos, deberíamos ir por el camino de la conversión, que es a lo que nos llama el mensaje de esta advocación. Bien, hermana, yo creo que no tenemos ninguna otra duda o comentario. Bueno, Entonces yo creo que podemos ir finalizando. bueno, procedemos a la oración final, pero antes pediremos por cada una de las intenciones que nos pusieron en los comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora nuestra Madre María, te queremos encomendar a todos los legionarios activos y auxiliares de nuestra diócesis y del mundo entero. Además, por todos los legionarios difuntos. Tú, Señora, que intercedes por las almas del purgatorio, ayúdalos a salir lo más pronto posible y que puedan estar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo contigo.
También te pedimos oración por los enfermos del grupo Velad y Orad, y asimismo por cada uno de los enfermos a nivel mundial, por aquellos que están padeciendo este virus que azota día con día todos los países. Ahora sí, dirigiremos una oración especial a Nuestra Señora del Carmen. Blanca flor del Carmelo, vid en racimo, puro prodigio, al ser a una Madre de Dios y Virgen, Virgen fecunda, Señora desde siempre. Los carmelitas nos tenemos por hijos de tu familia y confiamos que un día nos acojas en tu regazo. María, puerta y llave del paraíso. Queremos desatarnos y estar con Cristo. Si tú nos abres, reinaremos ahí, con tu Hijo, oh Madre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes, hermanos. Le mandamos saludos a todos los hermanos que nos estuvieron sintonizando ahí. Al hermano Yeltsin, saludos por allá. A la hermana Cecia, que siempre está pendiente de nosotros. Hermana Marjan. También a hermana Dana, que también nos estuvo sintonizando. Muchos saludos. Y pues nos vemos hasta el próximo sábado, que vamos a tener también otro programa. Así que, verdad, no se lo pierdan. A la misma hora, en el mismo lugar, por medio de Facebook Live. Entonces, nos vemos hasta la próxima y a Jesús por María. A Jesús por María.